Bienvenido a Bangladesh, un país que quizás no hayas considerado, pero que puede sorprender incluso al viajero más experimentado. ¿Sabías que este estado con una población gigantesca se oculta en el mapa como un fantasma entre vecinos más conocidos? Y aquí tienes un dato interesante. En la capital, Dhaka, puedes encontrar peluqueros y dentistas en la calle, trabajando en las aceras como si fuera un mercado común. Una imagen curiosa, ¿verdad? Pero hay cosas aún más extrañas, como un río que aparece y desaparece, como si estuviera jugando con los locales. ¿Alguna vez has oído que en Bangladesh se hunden aldeas enteras cada día? La gente simplemente vive con ello, como si así tuviera que ser. Y eso no es todo. En las aguas de este país navegan botes únicos, hechos de bambú y botellas de plástico vacías. Sí, lo has oído bien. Es sorprendente cómo este país, considerado pobre, se ha convertido en un líder mundial en la producción de ropa, aunque quizás no sea tan extraño si lo piensas bien. ¿Listo para sumergirte en el mundo de Bangladesh? Hecho 1. Bangladesh, un país pequeño con enormes secretos. ¿Cómo es posible que este diminuto trozo de tierra, del tamaño de Bielorrusia, logre ser el octavo más poblado del mundo? No es solo un número. Es la realidad donde más de 170 millones de personas viven en condiciones que pueden impactar a cualquiera. Aquí, los ríos no solo fluyen, son como seres vivos que dictan la vida. La gente construye sus casas sobre el agua y aprende no solo a sobrevivir, sino a luchar contra las inundaciones que pueden arrasar aldeas enteras en cuestión de horas. Imagínate, sales a la calle y lo que tienes delante no es asfalto, sino un río donde los lugareños pescan, lavan platos e incluso hacen negocios. Es una vida al límite, donde la pobreza no es solo una estadística, sino una realidad cotidiana que forja carácter. Y a pesar de todas las dificultades, aquí hay una cultura asombrosa, llena de tradiciones vibrantes y un optimismo inagotable. Las fiestas locales no son solo celebraciones, son verdaderos espectáculos que pueden eclipsar cualquier gran evento del mundo. Lo más increíble es cómo logran mantener su identidad y tradiciones en medio de una lucha constante por la supervivencia. Ahí tienes el paradoja. Un país del que poca gente sabe, pero que se mantiene firme ante todos los desafíos. Hecho número 2. En la acera. Cuando la pobreza se convierte en negocio. Dhaka no es solo la capital de Bangladesh, es un verdadero escenario para emprendedores callejeros. Si pensabas que una peluquería es solo un salón estilizado con olor a laca y peines, te equivocas de cabo a rabo. Aquí, en las aceras, puedes encontrar a peluqueros que cortan el cabello a sus clientes al aire libre. Imagínate, una persona sentada en una silla, rodeada de ruido, bullicio y tal vez, incluso el aroma de un plato callejero recién preparado. Y no se trata solo de cortes de cabello. En Dhaka, hasta dentistas y médicos ofrecen sus servicios en la acera. Sí, así es, no es broma. Las personas que no pueden permitirse clínicas caras acuden a estos especialistas en busca de ayuda. Y créeme, lo hacen con total confianza. Los dentistas callejeros pueden extraer un diente por un par de dólares. Y los médicos brindan asistencia en situaciones de emergencia. No es solo una práctica común, es la norma. Y para los lugareños no hay nada raro en ello. Es como una película india, divertido, triste y emocionante al mismo tiempo. Se adaptan a las circunstancias, sobreviven en condiciones que a nosotros nos causarían shock. Cada acera aquí es una microeconomía con sus propias reglas y leyes, y las personas que trabajan en la calle nos recuerdan que, en las circunstancias más difíciles, la creatividad y la inventiva son salvavidas. Así que cuando veas a alguien con una máquina de cortar cabello o con un instrumento médico en la mano, solo recuerda, no es solo supervivencia, es toda una filosofía donde la inventiva diaria se convierte en la clave de la vida. Hecho 3. Padma, el río que juega al escondite. En Bangladesh hay un río llamado Padma. Y si pensabas que los ríos siempre fluyen sin problemas, estás muy equivocado. Padma no es solo un río, es un verdadero mago que sabe desaparecer ante nuestros ojos. Imagina esto. Estás de pie en la orilla y, en un par de horas,
ya no hay más que tierra seca. Grandes tramos del río pueden secarse, como si alguien hubiera derramado un balde de agua en el desierto. Y esto no es solo un capricho de la naturaleza, es el resultado del cambio climático y de la actividad humana. Los lugareños, acostumbrados a este juego, han aprendido a adaptarse a los caprichos de su río. Cultivan sus campos de arroz en lugares donde antes se desbordaba el Padma, y cuando el río vuelve, cosechan doble. Es como jugar a la ruleta rusa. Nunca sabes cuándo tu terreno estará bajo el agua y cuándo estará seco. Además, estas dramas del agua crean un ecosistema único, donde los mismos lugares pueden ser hogar para peces y campo para la agricultura. A pesar de su dependencia de este elemento, la gente local logra sacar provecho de esta inestabilidad. Saben que el río no es solo un recurso, sino una parte de su vida, y viven en armonía con este ciclo inestable pero fascinante. Así que, cuando veas el Padma en su estado cambiante, recuerda que para los locales no es solo un río, sino un estilo de vida entrelazado, como hilos en un tapiz. Hecho número 4. Inundaciones en Bangladesh, una catástrofe cotidiana. ¿Cómo es posible que cada verano se inunden aldeas enteras en Bangladesh y la gente local lo vea como algo normal? No es broma. Cada año, durante la temporada de monzones, cuando el cielo decide hacer una verdadera fiesta de lluvia, los ríos se desbordan y el agua lo cubre todo a su paso. Aquí, la gente ha aprendido a vivir en condiciones que para muchos de nosotros serían una verdadera pesadilla. Imagínate, casas construidas sobre balsas, como si ellas mismas fueran parte de este mundo acuático. Aquellos que no logran elevar su vivienda enfrentan un destino que podría parecer horrible, pero para los locales es simplemente parte de su realidad. Y ahí están los niños. Estudian en escuelas flotantes, donde las clases se llevan a cabo justo sobre el agua. Sí, no has oído mal. Las lecciones de matemáticas y lenguas se dan en barcazas, y no solo es práctico, sino también divertido. Las inundaciones aquí no son solo un desastre, sino parte de un ciclo anual. La gente se ha adaptado. Como verdaderos buceadores, saben cómo construir sus casas de tal manera que, durante las inundaciones, no se hundan, sino que por el contrario, floten. Suena gracioso, pero es cierto. Los habitantes ven a la naturaleza no como un enemigo, sino como un viejo conocido con el que hay que aprender a comunicarse. Viviendo en este mundo acuático, han desarrollado una sabiduría que podría parecernos absurda. Y así, entre inundaciones y lluvias, la vida sigue, y Bangladesh se mantiene a flote, a pesar de todos los caprichos de la naturaleza. Hecho 5. Botes de botellas de plástico y bambú. ¿Cómo sobrevivir en el agua? ¿Alguna vez te has preguntado cómo es vivir en el agua, donde cada día es una lucha por la supervivencia? En Bangladesh, donde las inundaciones no son raras, los lugareños han encontrado una forma no solo de moverse por las áreas inundadas, sino también de adaptarse a esta realidad acuática. Los botes hechos de botellas de plástico y bambú no son solo un proyecto creativo para Instagram. Son un medio de transporte vital. Imagina, durante las crecidas de los ríos, cuando todo a tu alrededor se inunda, estos botes se convierten en salvavidas que permiten a la gente llegar a sus trabajos o rescatar a su ganado. Son ligeros, resistentes y, lo más importante, casi no cuestan nada, considerando que en Bangladesh el problema de los desechos no es tan raro como en otras partes del mundo. Los artesanos locales, como verdaderos magos, transforman la basura en objetos útiles, utilizando bambú como estructura y llenándola con botellas vacías. Estos botes son un símbolo de supervivencia, pero también una especie de arte que muestra cómo se puede sacar provecho de lo que otros consideran basura. Cuando veas uno de estos botes, entenderás de inmediato, no es solo un medio de transporte, es toda una filosofía de vida. En medio de las aguas turbulentas y las crecidas de los ríos, soluciones ingeniosas como estas permiten a las personas no solo sobrevivir, sino también continuar con su vida cotidiana, desafiando a la naturaleza. Hecho 6. Pobre, pero con estilo. Bangladesh es la capital de la moda de Asia. ¿Alguna vez has pensado que en un país, con mínima infraestructura y constantes inundaciones, se encuentra el segundo exportador de ropa del mundo, después de China? Sí, no es broma.
Bangladesh, con sus frágiles casas y calles donde cada día es una prueba de supervivencia, se ha convertido en un verdadero gigante de la industria textil. ¿Cómo es posible? Aquí las fábricas crecen como champiñones después de la lluvia, y la mano de obra barata hace su trabajo. Los trabajadores, que laboran 12 horas o más al día por unos centavos, no son solo estadísticas, son personas reales que intentan alimentar a sus familias en este infierno acuático. Ellos confeccionan ropa para marcas reconocidas, y mientras nosotros navegamos por Internet eligiendo qué ponernos, alguien en Bangladesh suda frente a una máquina de coser para asegurar nuestro estilo. Estas fábricas de ropa son auténticas fábricas de sueños y al mismo tiempo fábricas de pesadillas. En una parte de la ciudad trabajan miles de operarios, mientras que en otra camiones pasan a toda velocidad listos para enviar toneladas de ropa a diferentes rincones del mundo. Se puede decir sin duda que Bangladesh es la capital de la moda de Asia, ya que es como una planta que produce los looks perfectos para todos nosotros. Pero, ¿a qué precio? Las condiciones laborales aquí son un tema aparte, porque no se trata solo de moda, sino de vidas humanas que a menudo quedan en segundo plano. Así que, la próxima vez que compres un vestido o una camiseta, piensa, ¿quién y en qué condiciones lo cosió? Hecho 7. El techo del tren es un nuevo nivel de movilidad. Si piensas que moverte por los techos de los trenes es solo cosa de películas o deportes extremos, te equivocas de cabo a rabo. En Bangladesh es una realidad. Cada vez que se acercan las fiestas, los vagones de tren se convierten en auténticas latas de sardinas. La gente, como hormigas, se aglomera para salir de las ciudades y regresar con sus familias. Solo imagina, estás de pie en el techo de un tren, el viento alborotando tu cabello, y bajo ti, el mundo corre lleno de vida y caos. En realidad no es solo una aventura extrema, es una necesidad. Los trenes están abarrotados hasta el tope y es imposible sentarse, ni siquiera de pie. Cada vez que se acercan las fiestas, las compañías de transporte simplemente no pueden manejar la avalancha de pasajeros. ¿Por qué? Pues porque la infraestructura en el país deja mucho que desear. No hay manera de aumentar la cantidad de trenes o vagones para atender a todo ese flujo de gente. ¿Y qué más les queda a las personas si no es subirse al techo? No es solo divertido, es una cuestión de supervivencia. El gobierno, por supuesto, promete mejorar la situación, pero en la práctica parece que solo aviva el fuego. Cada año lo mismo. Faltan trenes. Los techos se convierten en lugares de descanso y la vida sigue. Así que cuando estés en Bangladesh, no te sorprendas si ves a toda una multitud de valientes disfrutando del viaje en el techo. Para ellos no es una locura, es lo cotidiano. Hecho 8. Donde cada centímetro vale oro. En Bangladesh, y más específicamente en Dhaka, la densidad de población no es solo una estadística. Es una realidad que te golpea en la cara cuando te das cuenta de que aquí viven más de 20 millones de personas. Ahora imagina esto. Calles que podrías cruzar en un par de minutos, pero que en realidad se convierten en laberintos donde cada pequeño rincón se utiliza al máximo. ¿Te olvidaste de los parques y las zonas verdes? En Dhaka simplemente no existen. La gente vive en cuartitos diminutos y cada metro cuadrado es un verdadero tesoro. Si piensas que el espacio público es solo un lugar para pasear, te equivocas. Aquí se convierte en un escenario para el comercio, la socialización e incluso para celebrar fiestas familiares. No puedes simplemente salir a la calle y disfrutar del aire fresco. Aquí, el aire suele estar impregnado de los olores de la comida callejera y el zumbido de miles de coches. Pero, para ser sincero, eso no siempre es algo malo. En este caos hay vida. Hay energía y hasta hay belleza. La gente encuentra maneras de adaptarse, de crear comunidades y de encontrar alegría en cada día, a pesar de las condiciones en las que viven. Los vendedores ambulantes que inundan cada esquina se convierten en verdaderos héroes de esta jungla urbana, ya que son el vínculo entre las personas, creando no solo una economía, sino una cultura auténtica. Así que, cuando pasees por Dhaka, no te apresures a juzgar lo difícil que es vivir aquí. Simplemente detente y observa cómo cada persona utiliza el espacio a su alrededor.
Hecho 9. El corazón verde de Bangladesh. Hablemos del Sundarbans, un bosque de manglares que no solo es enorme, sino colosal. Es el ecosistema de manglares más grande del planeta, donde la naturaleza juega a las escondidas con los humanos, y los tigres de Bengala son las verdaderas estrellas de este espectáculo verde. Aquí va un dato interesante. Alrededor de 200 tigres habitan este lugar, que podrían ser los últimos defensores de este hábitat único. Pero, siendo sinceros, esta idílica situación está en peligro. Debido al cambio climático, la deforestación y la contaminación del agua, los Sundarbans se están hundiendo lentamente. Y, imagina, no solo es la desaparición de árboles, es la pérdida de un mundo entero, donde cada pequeño ser tiene su papel. No es solo un lugar, es un ecosistema que está al borde del colapso. ¿Alguna vez has visto a un tigre salir del agua? Con su piel brillando al sol, es un espectáculo que deja sin palabras. Pero aquí está el problema. Si seguimos tratando a la naturaleza de manera tan irresponsable, pronto no tendremos oportunidades de ver esta maravilla. ¿Y los lugareños? Viven con el miedo constante de inundaciones y la pérdida de sus medios de vida. Su vida no es solo una lucha por sobrevivir, es una lucha por preservar una cultura y un legado que puede esfumarse como el humo. Así que, si piensas que los Sundarbans son solo un bonito lugar para tomar fotos, te equivocas profundamente. Es un territorio donde la vida y la muerte van de la mano, y cada vez que ves un tigre, recuerda, no es solo un animal, es un símbolo de esperanza de que la naturaleza todavía puede prevalecer. Hecho 10. Título: Cazadores de barcos. Cómo los viejos buques se convierten en metal en las costas de Bangladesh. En Bangladesh hay una profesión que probablemente nunca has oído mencionar: los cazadores de barcos. No es solo un trabajo exótico, es toda una industria, y se centra en el mayor cementerio de barcos del mundo, ubicado en Chittagong. Aquí, en la orilla, viejos y oxidados barcos que una vez surcaron los océanos se transforman en montones de metal. Miles de trabajadores, armados solo con herramientas primitivas, desmantelan manualmente estos gigantes, como si fueran piezas de un rompecabezas. Imagina esto. Estás en la costa y ante ti se despliega una escena apocalíptica. Gritos, ruido y humo de soldadura. Cada día aquí es una verdadera batalla por la supervivencia. Y este lugar no es solo un cementerio, es toda una ecosistema, donde el trabajo diario se entrelaza con condiciones laborales brutales. Los trabajadores enfrentan riesgos que pueden parecer extremos, desde caídas desde grandes alturas hasta intoxicación por productos químicos. Pero aquí está el paradoja. Este trabajo les proporciona medios de vida, aunque el precio sea demasiado alto. Los cazadores de barcos no son una romántica figura. Es una realidad donde cada día es una lucha por un pedazo de pan. Y si piensas que este tipo de profesiones son cosa del pasado, te equivocas. En Bangladesh siguen prosperando, y cada viejo barco es una historia que termina. Pero también comienza otra, llena de arduo trabajo y esperanza de un futuro mejor. Así que, la próxima vez que veas un barco de carga, recuerda que detrás de su historia no solo están los capitanes y marineros, sino también aquellos que lo desmantelarán, dejando nada en pie. Hecho 11. Título: Cascos a elegir. ¿Por qué no se usan en algunas zonas de Bangladesh? En Bangladesh hay una situación extraña, a primera vista. En algunas regiones, los cascos para motociclistas están oficialmente prohibidos. ¿Cómo puede ser esto? A primera vista, parece un completo absurdo, pero detrás de esta decisión hay toda una jugada política. Resulta que el gobierno intenta regular el nivel de accidentes y garantizar la seguridad en las carreteras, pero como siempre, la política se interpone. Los cascos no son solo un elemento de seguridad, sino también un símbolo de autoridad, que en algunos casos se percibe como una intromisión en la libertad personal. Las autoridades afirman que la prohibición de usar cascos en ciertas zonas es una manera de aumentar la conciencia sobre la seguridad y crear una cultura de conducción, donde cada motociclista decide por sí mismo qué ponerse. Y aunque esta decisión puede parecer absurda, refleja las realidades locales y las tradiciones culturales. Los habitantes de la zona consideran que los cascos son innecesarios,
ya que parecen un atributo de los ricos. Así que, cuando veas a un motociclista sin casco, ten en cuenta que no es solo imprudencia, sino parte de una compleja mosaicada de la cultura y la política local. Al final, en lugar de mejorar la seguridad, estamos viendo un conflicto entre tradiciones y normas modernas, donde los cascos se convierten en un símbolo de resistencia. Hecho número 12. Título: A través de las religiones. El Año Nuevo Budista en el Bangladesh musulmán. ¿Sabías que Bangladesh es uno de los pocos países musulmanes donde se celebra con gran pompa el Año Nuevo Budista? Así es. En este lugar, donde el Islam predominante, el budismo también ha encontrado su espacio bajo el sol. ¿Cómo es posible? Resulta que aquí las religiones no solo coexisten, se entrelazan, como hilos en un tejido, creando un patrón cultural único. En abril, se puede ver en las calles a budistas, cristianos y musulmanes riendo y disfrutando juntos, celebrando el Poela Boishak, una festividad que simboliza la llegada de la primavera y la renovación de la vida. No es solo un desfile, es un verdadero festival de amistad y unidad, donde los trajes coloridos, las canciones y los bailes se mezclan con las tradiciones de diferentes culturas. Los habitantes, sin importar su fe, se reúnen para festejar este día, compartiendo delicias y sonrisas. Sí, no te has confundido, en Bangladesh, donde la religión puede ser un tema conflictivo en otros países, aquí se convierte en un puente. Y no son solo palabras bonitas, es una realidad donde las personas aprenden a aceptarse en lugar de dividirse. Así que, si alguna vez te encuentras en Bangladesh durante la celebración del Año Nuevo Budista, recuerda, no se trata solo de los budistas, se trata de todos nosotros, de la unidad en la diversidad. Hecho 13. Título: Maratón de bodas, cuando el amor no conoce límites. Piénsalo bien, una boda en Bangladesh no es solo un evento, es toda una celebración que puede durar una semana entera. Sí, no te has confundido. Aquí, incluso si solo tienes un par de monedas en el bolsillo, la boda será ruidosa y llena de gente, como un partido de fútbol en el estadio. No solo invitan a familiares y amigos cercanos, sino a todo un ejército de amigos, vecinos y conocidos, cientos de invitados. Podrías pensar que en un país donde la pobreza es extrema, gastar tanto es una locura, pero no es así. En vez de ahorrar, la gente local organiza verdaderas fiestas, ofreciendo a todos deliciosos platos que parecen sacados de un cuento de hadas. No es de extrañar que muchas parejas ahorren durante años para su boda, ya que es una oportunidad para mostrar su amor y respeto por las tradiciones. ¿No es absurdo que con recursos limitados estén dispuestos a gastar todo en este día? Pero no se trata solo de estatus. Es una manera de unir familias y comunidades, porque una boda no es solo sobre dos personas, sino sobre toda una cultura. Y cuando ves a toda esa gente reunida en una casa, te das cuenta de que no es solo una fiesta. Es un verdadero mosaico de vidas, donde cada detalle cuenta y cada sonrisa vale su peso en oro. Así que, si alguna vez tienes la oportunidad de asistir a una boda así, prepárate para un verdadero espectáculo, donde el amor y las tradiciones se entrelazan en un poderoso torrente. Hecho 14. Título: Rickshaw. No solo un medio de transporte, sino una galería de arte en movimiento. Hablemos de las rickshaws en Dhaka. No son simplemente un modo de desplazarse, son un verdadero ícono cultural. En la ciudad hay más de 500,000 de ellas, y cada una parece contar su propia historia. Imaginen lo que es, en hora pico, atravesar las calles llenas de gente, rodeados de estas rickshaws de colores brillantes que se mueven como pajaritos en el caos de la vida urbana. Cada rickshaw es una obra de arte, donde la pintura a mano la convierte en un verdadero maestro. ¿Y saben qué es lo más interesante? Estas rickshaws no solo transportan personas, sino que también son parte de la economía local. Familias enteras trabajan en ellas, y no hay nada raro en eso. Imaginen a los conductores, compartiendo generosamente sus historias sobre la vida y sus costumbres, llevándolos por callejones enredados, donde cada edificio y cada rincón respiran historia. A pesar de todo el bullicio, la rickshaw no es solo un medio de transporte,
Es una experiencia que les permite sentir el pulso de la ciudad. Es como estar dentro de una obra de arte viva, donde cada trazo y cada detalle cuentan. Así que si alguna vez se encuentran en Dhaka, no pierdan la oportunidad de dar un paseo en rickshaw. No es solo un viaje, es una verdadera excursión al mundo de la cultura y la vida local. Hecho 15. Título: Bengalí. Un idioma al borde del abismo. Hablemos del bengalí, que está entre los 10 idiomas más hablados del mundo. Sí, así es. Alrededor de 100 millones de personas lo hablan y no son solo cifras estadísticas. Sin embargo, aquí viene la paradoja. Fuera de Bangladesh e India, prácticamente nadie lo estudia. ¿Por qué? Porque simplemente no se habla de él. Es difícil de imaginar, pero este idioma tiene una historia tan rica que la gente ha luchado hasta la muerte por él, literalmente. Durante la partición de Bengala en los años 20 del siglo pasado y más tarde, cuando las autoridades intentaron imponer el inglés y el hindi, los bengalíes pelearon por su idioma y su cultura. No son solo palabras, es una cuestión de identidad. Imagínate cómo, en esos tiempos, la gente salía a las calles dispuesta a dar su vida por el derecho a hablar su lengua materna. Y aquí va una pregunta. ¿Cómo es posible que un idioma hablado por tantas personas permanezca en la sombra, como un libro olvidado en una estantería? Quizás porque simplemente no es rentable, o tal vez porque el mundo se sumerge cada vez más en la globalización y el inglés se convierte en la llave universal. Todo esto crea un contraste interesante entre el gran número de hablantes de este idioma y su falta de reconocimiento en el mundo. Al final, vale la pena reflexionar. ¿Qué es más importante, el número de hablantes o el legado cultural que llevan consigo? Bangladesh es un verdadero país de contrastes. Por un lado, ves logros increíbles de personas que, a pesar de todas las dificultades, siguen luchando por su lugar bajo el sol. Por otro lado, es un lugar donde la vida diaria se convierte en una verdadera epopeya. No solo el idioma bengalí, sino también la cultura y las tradiciones han pasado por pruebas reales. La gente aquí no solo se adapta a las condiciones difíciles, sino que aprende de ellas y reconstruye su vida. No te imaginas cuántas historias de heroísmo y resiliencia se pueden escuchar en las calles de Dhaka o en pequeños pueblos. Cada día es una lucha por la supervivencia, pero también es un asombroso impulso hacia el progreso. Piensa en cómo los locales encuentran alegría en las cosas simples, incluso cuando el caos reina a su alrededor. Te pregunto, ¿qué hecho sobre Bangladesh te sorprendió más? Escríbelo en los comentarios, me encantaría saber tu opinión. Y no olvides suscribirte al canal y darle like para no perderte nuevos videos sobre otros países llenos de descubrimientos inesperados. Cuéntame, ¿sobre qué país te gustaría saber la próxima vez? Vamos a sumergirnos juntos en este mundo asombroso.